ve a Jesucristo, como Isaías, en Isaías hay varios versos donde habla que solo tenemos un solo Dios, ¿no? Isaías 44:8, no hay Dios sino uno, dice Isaías 44:8, no hay Dios sino uno. Cuando llega Jesucristo, los judíos de aquel tiempo entran en una gran confusión. ¿Y por qué entran en esta gran confusión? Pues cuando Jesucristo viene, Él viene y se presenta como el Hijo de Dios. Entonces, cuando Él hace los milagros y perdona los pecados, ya sus hermanos los judíos le dicen pues que no es posible que tú hagas milagros, que no es posible, que lo toman como blasfemo. Lo toman como blasfemo y pues resulta que le dicen que el único que puede perdonar pecados es Dios. Habla en Marcos 2:7. Entonces, como ellos tenían las enseñanzas antiguas, ellos no podían concebir en su mente, que exista otro Dios. Porque Él dice, ¿no? Aquí en Marcos dice, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo se presenta como Dios, perdonando pecados. Entonces, los judíos, ya para el Antiguo Testamento, ellos decían que, como dice Isaías, se pegaban bien a esta letra y decían, no hay Dios sino yo. 44:8, Jehová de los ejércitos, el único. Entonces, es por eso la ira que se levantó en cuanto a los judíos del Antiguo Testamento, cuando se presentó Él como Dios. O sea, para ellos sería el segundo Dios, y para ellos no podía caber en su mente que esto suceda. Es ahí cuando se levantaron y se fueron en contra de Jesucristo, hasta ustedes ya saben toda la historia, lo que sucedió, y lo crucificaron. ¿Por qué lo crucificaron? ¿No? Porque no podía haber otro Dios sino uno. Pero lo que no saben es pues que Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Son uno, y eso es lo que ellos no concebían en su mente. Y entonces, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, ya para el Nuevo Testamento, Dios escoge a Saulo de Tarso, y le escoge como un difusor de la palabra del Señor, llevado a los gentiles, a los reyes de aquella época. Entonces él vino con otra mentalidad, de introducir el Nuevo Testamento de una manera, digamos, con los pensamientos de Dios, con la mente de Dios, ya que los judíos no podían concebir esto, no podía concebir en su mente no se puede decir nueva enseñanza, no se puede decir, porque ya Jesucristo había sido advertido por los profetas desde antes. Pero Pablo lo que se da cuenta, y esto es lo que el Espíritu Santo le comienza a hablar, le comienza a redarguir a Pablo, donde dice en Romanos 7:23, Pablo dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Comienza a darse cuenta Pablo que hay alguien que influye sobre él, influye sobre su mente, y esto le hace
pecar. Fue una lucha aquí, lo que todo habla en el capítulo 7 de Pablo, ¿no? Acá en el 20 dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y resulta pues que comienza ya él a dar consejo y recomendación con respecto a las mentiras, a los engaños de Satanás sobre él. Entonces la influencia que tuvo con Pablo fue fuerte, y vienen los consejos de Pablo. Ya para eso vienen muchos consejos en los evangelios, y los consejos que vienen de nuestro hermano Pablo, donde dice que la lucha no es contra sangre ni carne, no se habla en Efesios, sino contra potestades, huestes, gobernadores de este mundo. No lo tengo el texto aquí, pero eso es lo que dice en Efesios 6 y 10 para adelante. Entonces entramos en una lucha, en una batalla. Ya, como decía, al Antiguo Testamento no se tocó mucho este tema, pero ya para el Nuevo Testamento ya comienzan a tocarse estos puntos. Entonces, en 2 Corintios 4:4, regresamos a ese versículo, dice, ¿no? El Dios de este siglo, dice, siglo. ¿Qué significa siglo? Siglo significa edad, periodo de tiempo. En otras palabras, es un Dios temporal. Nosotros tenemos un Dios eterno. Este Dios temporal enceguece el entendimiento del mundo y también de algunos cristianos, ya que como es un enemigo sigiloso, comienza a talar por debajo del piso de las iglesias, sigilosamente trabajando, uno con la murmuración, otro con el dinero, y otro con la seducción, haciendo caer a los siervos de Dios. El trabajo que tiene Satanás, el trabajo más común que tiene Satanás en las congregaciones, es el primer ataque que se puede decir, es por medio de la murmuración. Cuando veas un hermano que está murmurando de otros hermanos, ya sabes quién está poniendo eso en la mente. Pastores, líderes, cuando vean que una jovencita, una mujer, se acerque, venga con intenciones de seducción, ustedes ya tienen que darse cuenta de dónde viene ese ataque. También por este lado, de lo que es la economía, también hay iglesias que más se dedican al dinero, a pedir dinero. No está mal las ofrendas, los diezmos, no está mal. Todo es voluntario. Pero hay congregaciones que meten ya mucha presión a los congregantes, exigiéndoles sumas de dinero. Mas no se preocupan por limpiar a sus ovejas. No les interesa si la oveja cómo estará en su casa, cómo estarán sus hijos, cómo estará su familia. No le interesa si el diablo está destruyendo su hogar en diferentes formas. Hay una multiforma que el diablo utiliza para destruir hogares, destruir a los hijos. No les interesa. Pero eso es la del buen pastor, donde que el pastor debería estar detrás de los congregantes, preguntándoles cómo le va, qué es lo que podemos ayudar, qué es lo que podemos hacer. Son como los hijos que nosotros tenemos que guiarlos y cuidarlos. Entonces, ministrar a las ovejas constantemente, ministrarlos, porque la influencia que trae el diablo sobre
sobre los congregantes es algo empecinado de él contra la iglesia, ya que pues el devorador no va a querer que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, comience a caminar y comience a avanzar. Es lo que menos quiere hacer. Quiere tener una iglesia dormida, quiere tener al mundo yéndose a las discotecas, yéndose a los bailes, con fin de semana ir a tomar a la playa, al sur, y hacer un vandalismo que para ellos no se dan cuenta que eso es dar un culto a Satanás. Le están dando un culto cuando van a las discotecas. Nosotros los cristianos esperamos ir a la iglesia y nuestro corazón está en ir y aprender, escuchar al pastor, las enseñanzas, de llenarnos de la presencia del Señor en esos días que nosotros nos vamos, sea un culto, sea un día de enseñanza, sea un día de ayuno, sea una día de vigilia, pero salimos llenos de la presencia de nuestro Señor, que eso nos llena y se alimenta nuestro espíritu. En el caso contrario, el mundo que no conoce a Dios está, en otras palabras, vienen a ser hijos del diablo, que lo que van a hacer cada los fines de semana en esas fiestas son a rendir reverencia a su Padre. Lamentablemente suena un poco duro, pero es la realidad. Es la realidad que estas personas, sin saber, están rindiendo una fiesta a Satanás. Y el primero en aplaudir, el primero en reír y gozarse es Satanás y sus demonios. Entonces, él cobra en esas épocas, él va cobrando vidas en accidentes, como se puede ver hace poco, ¿no? Una señorita que choca su carro, mata a una niña y no sé qué más, pero sucedió hace como un mes, creo, atrás, estoy seguro. Pero esas son las consecuencias del licor. Son los planes macabros del diablo, que cuando la persona reacciona ya está en problemas gravísimos. Termina en la cárcel, esa señorita termina en la cárcel, y así como ella hay muchos accidentados en las pistas que el diablo va haciendo sus planes. No son casualidades. Son planes del diablo que va trazando. Son planes sigilosos que tú no te das cuenta. Planes hechos en el mismo infierno, diseñados allá para que puedan ser puestos por obra aquí en la tierra. ¿Y quiénes están ahí? ¿Quiénes están ahí? Los que no creen en Dios o no quieren acercarse a Dios, y piensan que el diablo no les puede hacer nada, pero sin embargo ya están trabajando en la vida de ustedes, en la vida de sus familiares, cuando no creen en Él. Entonces, una de las formas como el diablo destruye vidas, destruye hogares en general, son los deseos carnales. Los deseos carnales, pues, que llevan a pensamientos inicuos, pensamientos de lascivia, de seducción, los cuales, pues, no traen nada bueno. No traen nada bueno. Antes de continuar al siguiente punto, el Espíritu Santo me está llevando por otro lado, donde que también tenemos infiltrados de Satanás en la iglesia. Infiltrados, los cuales hacen quedar mal el nombre de Jesucristo en las iglesias. Hay satanistas que envían a sus espías a comprometerse dentro de la iglesia y a causar daño. Y comienza, como lo repito hace un rato, le dije, entran murmurando, entran por el dinero, entran desviando la obra de Dios.
Y hace unos meses atrás, un pastor que dice que es pastor evangélico, que violó a una niña en Huancayo, yo puedo ver que este pastor es un infiltrado de Satanás, que lo que ha hecho es que manchar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, vamos a continuar en el segundo segmento. Vamos a entrar a unos comerciales. ¿Qué pasó? ¿Te di el comercial? Ah,